Muy buenos días, paz a vosotros. Agradezco a Dios esta oportunidad que me da de estar temprano con ustedes y también a mi pastor Escalante por invitarme. Soy, como decía mi hermano, José Medina, siervo de las iglesias de Augusta y de Merer Hispana, allí para servirles a todos mis hermanos. Te invito a buscar la palabra de Dios y que vayas conmigo a Marcos. Marcos, el capítulo es el 7. Marcos 7, vamos a leer antes de orar el versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Luego levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Te invito a cerrar tus ojos. Padre de misericordia y de amor, gracias, porque siempre que acudimos a tu presencia, tú estás dispuesto, con tu oído dispuesto para bendecir a tus hijos. Gracias porque desde ya estás escuchando las peticiones que aquí han desfilado, porque tú te gozas en sanar, bendecir, proteger, guardar a tu grey. No importa en qué parte del mundo se encuentren y haya sido la petición, obras de acuerdo a tu voluntad. Y ahora al entrar en tu palabra, en esta pequeña reflexión, llénanos de tu gracia, de tu espíritu. Aumenta nuestra fe y permítenos entender diáfanamente el mensaje que tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El versículo 31 comienza diciendo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Este era el lugar de donde venía regresando Jesús. Se había encontrado con una mujer llamada la mujer Sirofenicia, en otras palabras, una mujer de Grecia. Esta mujer era gentil como casi todas las personas de este lugar. Y para sorpresa de muchos judíos, también estas personas tenían fe y le arrancó un milagro al Cristo de la gloria. Le dijo, cuando cae también las migajas del pan a la tierra, también los perrillos pueden comer. Y Jesús quedó maravillado. Y esto rompió los esquemas de aquellos que solamente pensaban que las bendiciones del cielo era para el pueblo exclusivista de Dios. Y luego de salir de este lugar, continuó su camino y llegó ahora pasando por la región de Decápolis. Ya Jesús había pasado por esa región anteriormente. Había tratado con dos hombres que estaban cerca de unos sepulcros. Le llamaban los endemoniados de Gadareno. Y Jesús de una manera especial trabajó en la vida de ellos, erradicó a los demonios y les dio cordura, les dio ahora nuevamente a su familia y un ministerio para hablar poderosamente de las cosas que vieron y oyeron de Jesús. Ahora cuando vuelve a pasar por este lugar, dice que le trajeron un sordo y tartamudo. Qué interesante, dice, le trajeron. Él no pudo venir por su propia iniciativa. Pues claro que no, era sordo. La gente venía a Jesús cuando escuchaba hablar acerca de él, cuando escuchaba acerca de sus milagros, cuando escuchaba acerca de lo que hacía con las personas dolientes. Pero ¿qué podía hacer este hombre si era sordo? No podía escuchar acerca de esas grandes maravillas. Por tanto, algunas personas que sí habían escuchado de Jesús, que sí desarrollaron fe en Jesús, le trajeron a Jesús pensando que en Jesús estaba la respuesta para este hombre sordo tartamudo. Yo no sé a quién estoy hablando hoy, pero qué importante saber que nosotros podemos ser esas personas que traigamos a gente a los pies de Cristo. Personas que en tu trabajo, que en tu vecindario, que en el lugar donde permeas,
necesitan conocer de Dios, pero están sordos y mudos a las cosas del cielo. Posiblemente ellos no tengan fe porque no la han podido desarrollar en Jesús, pero tú sí la tienes. Tú sí has venido al Dios del cielo. Si conoces la bendición de tener a un Jesús vivo, tú podrías traerles. Aprovechar, como decía el hermano, la campaña que habrá en Sabana y decirles, acompáñanos. Muchos dirán que no, pero otros dirán que sí. Y tú podrás ser quizás algún día de estos de los cuales se escriba, le trajeron a Jesús a una persona. Dice aquí la palabra que este hombre era sordo y era tartamudo. No dice que era mudo, dice que era tartamudo. En otras palabras, que no hablaba muy bien. Y la razón quizás por la cual no hablaba bien era por su sordera. Y dice que le rogaron a Jesús que pusiera la mano sobre él. Cuando medito en esta parte, pienso un poco en la forma en que somos hoy día los seres humanos en el entorno de la iglesia. A veces nosotros queremos imponer nuestra forma de hacer las cosas. Esta gente tuvieron la fe y trajeron a este hombre a Jesús. El problema es que vinieron ya con una mentalidad de cómo se debían hacer las cosas. El problema es que vinieron imponiendo la forma en que debía ser prodigado el milagro. El problema es que ya traían su propio concepto de cómo se debía bregar para quitar este tipo de problema. Y si ellos ya sabían cómo se hacía, no tenían que llevárselo a Jesús. Porque a veces nosotros estamos pensando que solo nuestros métodos son los que trabajan. Y hemos estado utilizando el mismo método años y años y años y años. Y yo quiero que tú entiendas, amado amigo, que Dios es un Dios infinito. Y en su infinidad, Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas. Somos nosotros los que a veces nos quedamos en un solo camino. Somos nosotros los que nos encerramos a hacer las cosas de una sola forma e incluso pregonamos que si no es de esa forma no se puede hacer. Y no permitimos que venga frescura al evangelio. Nos quedamos anclados en el pasado, en el siglo pasado. No nos damos cuenta que nos hemos abocado a un nuevo siglo y que cada vez nos acercamos más a la venida de Jesús. Y Dios tiene distintas estrategias para bregar con los seres humanos, distintas estrategias para atraerlos, porque Jesús es atrayente. Jesús es un Dios amoroso y está deseoso de bendecir a otros tal y como te ha bendecido a ti. Aquí dice que ellos lo hicieron bien a traerlo a Jesús, pero luego dijeron a Jesús, esta es la forma, esta es la manera, impon tus manos sobre él. Y no es que Jesús no hubiese utilizado esa forma ya, pero tenemos que tener la humildad de que cuando traigamos las personas a Jesús o cuando nosotros mismos vengamos a Jesús, le permitamos al cielo obrar en nosotros sin imposiciones, sin tener ideas preconcebidas, sino dándole la oportunidad para que Jesús trabaje en cada caso y que lo haga de la manera que Él entienda y que en medio de este proceso fluya salvación y vida eterna. Dice aquí en la palabra de Dios, en el versículo 33, entonces, apartándolo de la gente. Qué interesante. A veces Dios utiliza también esta estrategia. Necesita apartarnos de la gente, porque a veces estamos en entornos que no nos convienen. A veces nos hemos mezclado con personas que no ayudan en nuestro camino, en nuestra trayectoria hacia la patria celestial. Y son gente y son personas que nos quieren amarrar más a la tierra. Y a veces Dios está hablándote y quizás no te des cuenta por la misma sordera de que Dios quiere sacarte del entorno en donde estás. Y posiblemente por eso te apartó de ese lugar y te trajo a donde estás hoy. Posiblemente te sacó de tu país y te trajo acá a este lugar ahora por esa misma razón. Porque Dios es un Dios que conoce las cosas para nosotros mejor que nosotros mismos.
Y dice que aquí Jesús, apartándolo de la gente. Oh, mi querido hermano y amigo, hay momentos que a veces tú y yo necesitamos apartarnos, salirnos a un lugar para que en la intimidad Dios pueda trabajar con cada uno de nosotros. Apartándolo de la gente, dice aquí en este lugar. Pues yo no sé quién necesita también ser santificado, porque eso también es lo que significa apartar. A veces confundimos la santidad y el ser santos como ser inclusive hasta más santos que el Dios mismo. No, la santidad es un Dios compartiendo su santidad con nosotros que no la merecemos, pero también el apartarnos con Él para que nos use tal y como Él quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Dice, apartándolo de la gente, le metió los dedos en el oído. Una metodología diferente, una metodología extraña. Posiblemente esa sea una de las razones por las que lo puso aparte, porque mucha gente podría pensar que fue una forma asqueante, o que qué manera es esta de bregar con los problemas. La realidad es que el problema mayor que tenía este hombre estaba en su audición, estaba en su oído. Y Dios quiere tocar la parte afectada de cada uno de nosotros. Dios quiere ir directamente a ese lugar que no está funcionando. Lo que no funcionaba de este hombre era que no escuchaba, era que tenía sordera. Y yo no sé a cuántas personas estoy hablando hoy, que posiblemente, porque cuando pensamos en esto, pensamos en gente pagana, porque esta era una región pagana, en gente que está fuera de la iglesia, como decimos nosotros, mundana. Pero la realidad es que muchas veces nosotros, los que cargamos la Biblia, los que vamos a una iglesia, los que estamos dentro de la comunidad de fe, muchas veces se nos predica, muchas veces se nos habla. Por mucho tiempo hemos estado escuchando la palabra y entra por un oído y sale por el otro. Y muchas veces tenemos sordera espiritual y no escuchamos cuando Dios nos llama para la misión. Y no escuchamos cuando el pastor nos hace un llamado para ser líderes de la iglesia. Nos sentamos en el banco. Parece que estamos oyendo, pero no escuchamos. La sordera es una cosa tremenda, porque no podemos escuchar la voz del cielo, la voz de Dios. A veces no tenemos nuestra audición correcta para que podamos discernir la voz que nos viene del cielo, que nos está diciendo levántate de la banca, que nos está diciendo levántate de ese piso y comienza a trabajar para la gloria de Dios. El problema mayor de este hombre era que tenía una sordera. La razón por la cual Dios utilizó este método no lo sé, pero la cosa fue que Dios tocó el lugar donde tenía el problema. Lo próximo que dice es que escupió. Y si hubiese sido que escupió para cualquier lado, no tendría sentido que Marcos hubiese dicho esto aquí. A mí me parece que al seguir corrido después de la coma y decir escupió y tocó su lengua, es que posiblemente quizás Jesús escupió su propia mano para tocar la lengua de este hombre. Y posiblemente los que estaban allí, si hubiesen visto esto, o tú que lo estás escuchando, ahora dirás, pero qué asqueante, qué forma de hacer un milagro es esta. ¿Cómo que escupir y tocar luego la lengua de esta persona? Bueno, yo no sé si te parece asqueante, pero ¿habrá algo más asqueante que nuestra pecaminosidad? ¿Habrá algo más asqueante que nuestra hipocresía? ¿Habrá algo más asqueante que nuestro orgullo? ¿Habrá algo más asqueante que nuestra dejadez? Oh, mi querido hermano y amigo, si es
para poder escuchar bien y si es para poder hablar bien. Y Dios tiene que escupir sus manos y tiene que escupir mi lengua. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, hazlo en este momento, porque yo quiero que con tu saliva divina yo pueda ser mezclado en mi lengua mundana y que de mi boca salgan palabras que bendigan al que está al lado mío, palabras que puedan bendecir tu nombre, que puedan bendecir a mis hijos, que pueda bendecir a mi familia, que pueda bendecir a mi iglesia, convertirme en un ente de bendición para todo el que está al lado mío. Este método que utilizó Jesús es un método extraño, pero es que Jesús tiene muchas formas de bendecir, de salvar, de ministrar y de hacer milagros con el ser humano. A este le escupió y él la lengua también la tocó. Y dice la palabra que luego, levantando los ojos al cielo, gimió. No fue el hombre que estaba sordo mudo el que gimió, fue el mismo Jesús. Jesús gime cuando ve tanto dolor, cuando ve tanta tristeza, cuando ve a su iglesia estancada. Jesús gime cuando ve a tanta gente perdiéndose. Jesús está gimiendo por el pecado que circunda nuestras vidas, pero está haciendo algo. No solamente gime, también intercede por nosotros, como hizo en este caso. Dice que levantó su vista al cielo. Esto no lo había hecho en todos sus milagros. Sí lo hizo en el milagro cuando resucitó a Lázaro. Sí lo hizo en el milagro cuando alimentó a las personas con 2 panes y con 2 veces y los panes. La realidad es que ahora mira al cielo, no solamente gime, también intercede, también actúa y dijo, Efata, esta palabra aramea, que también equivale a la palabra aramea Talita Kumi, cuando hizo que se levantara la niña. Ahora dice Efata y dice, sé abierto, que es el significado. Yo no sé a quién estoy hablando, a quién Dios quiere ministrarle con esta palabra, pero a lo mejor quizás nosotros hemos sido muy cerrados para las cosas de Dios. También hemos sido muy cerrados para hacer que quizás hayan cambios en nuestra iglesia para que se convierta en una iglesia de adoración, en una iglesia de esperanza, en una iglesia de fortaleza, no una iglesia de chismes, no una iglesia de la gente pendiente a cómo se visten los demás, sino una iglesia de bendición. Pero nosotros hemos estado cerrados porque no queremos cambiar nuestras formas ni nuestras maneras de hacer la cosa. Pero Dios está diciendo, Efata, hermano, hermana, sé abierto. Comienza a abrirte tú y en el nombre de Jesús a abrir a todos aquellos que están encadenados, aquellos que están presos, aquellos que necesitan salir adelante. Cuando Jesús pronunció esa palabra preciosa, dice que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y ahora hablaba bien. Yo no sé a quién estoy hablando entre nosotros, que ha pensado que el trabajo de ministrar, de dar estudios bíblicos y de llegar a las personas es solamente del pastor. Sabes, ese no es el plan del cielo, ni de la Biblia, ni del espíritu de profecía. La realidad es que cada vez que nace una persona en el evangelio, nace para ser un misionero, para llevar la misión, para hablarle a otros. Pero a veces no lo hacemos porque creemos que hablamos mal, porque nuestra sordera no nos permite, hay una ligadura en nuestra lengua. Pero Dios ha declarado en este momento, Efata, sea abierto, que se rompa la ligadura, que comienzas a hablar donde quiera que estés con palabras sencillas en tu trabajo, en tu entorno, que empieces a traer gente a los pies de Jesús, que seas de bendición para otros. Y dice aquí que les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Cuando Dios desata tu lengua,
Cuando Dios te da el milagro, cuando Dios toca el lugar donde está afectada tu vida y tú luego eres liberado o liberada, no puedes parar de divulgar las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y lo que ocurrirá, lo que ocurrió aquí, la gente se maravillaba y decían, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Concluyendo, hermanos, amigos, Dios ha llegado a nuestra vida y ha declarado Efata, se ha abierto, nos ha apartado para darnos bendición. Permítele a Dios que el método que Él utilice sea el que sea el que pueda liberarte de esa vida que ha estado estancada. Que comiences a brillar en el sitio donde estés. Que el entorno donde estés puedan notar que has caminado con el Maestro. Que la gente pueda saber que maravillas ocurren contigo, no por ti, sino por el Dios que ahora habita en tu vida. Yo quiero declarar bendición para cada uno de ustedes en esta mañana. Y si permites, al terminar, quiero hacer una oración para que vayas a tu trabajo, para que vayas a tu entorno, donde quiera que vayas, con la poderosa bendición de el que declaró Efata, que es Jesús tu Salvador y el mío. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que me das de predicarte. Gracias por las personas que han estado escuchando. No importa en qué entorno se encuentren, llévales tu bendición. Que se conviertan en entes y en canales de bendición. Y que unidos al esfuerzo del siervo que ha puesto el pastor de sus iglesias, puedan trabajar unidos y que haya diversidad de pensamiento unidos en un solo espíritu, llevando esta palabra. Que se vaya la sordera, que sea reprendido la tartamudez y que comencemos a hablar de las grandes cosas que has hecho en nuestra vida. Todo lo pedimos con fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén.